Impuestos, FIAPAR. Impuestos, FIAPAR. Objetivo. Puede utilizar el sistema SAP para gestionar varias clases de impuestos según los requerimientos legales de un país o de una región. Los componentes de gestión financiera, deudores, FIAR, acreedores, FIAP, y libro mayor, proporcionan todas las funciones del sistema de impuestos siguientes. Cálculo de impuestos. El sistema calcula importes de impuestos con o sin el descuento por pronto pago, según la base imponible. Se usan los indicadores de impuestos para calcular y verificar los importes. Contabilización del IVA. El sistema contabiliza los importes de los impuestos en cuentas de impuestos definidas. Correcciones. El sistema corrige importes de impuestos, en caso del descuento por pronto pago o de devengos especiales, por ejemplo. Informes de impuestos. Puede utilizar el sistema para crear declaraciones fiscales. Notas de implementación. Para hacer uso de las diversas clases de impuestos, seleccione las opciones relevantes en la Guía de Implementación, IMG, de Gestión Financiera en Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera. Para más información, véase las operaciones individuales en la IMG. Integración. Se puede procesar el impuesto en todos los componentes en los cuales se aplica el impuesto como consecuencia de actividades de la empresa que se contabilizan más tarde en la gestión financiera. Características. El sistema SAP soporta las clases de impuestos siguientes para calcular, contabilizar y corregir el impuesto, así como para elaborar informes de impuestos. Clase de impuesto. Descripción. Impuestos sobre el volumen de negocios. Los impuestos sobre el volumen de negocios gravan las ventas, de acuerdo con los principios del IVA. Ello se aplica, por ejemplo, al IVA soportado y al repercutido. El IVA soportado se calcula utilizando el importe neto de la factura y es cobrado por los acreedores. El IVA repercutido se calcula utilizando el precio neto de los productos y se cobra a los deudores. Las empresas pueden compensar el IVA soportado y el IVA repercutido, abonando posteriormente el saldo a las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales pueden fijar una porción de IVA soportado no deducible que no se puede reclamar posteriormente. Impuesto adicional. Los impuestos adicionales son los impuestos que se contabilizan además del importe sobre el volumen de negocio. Son normalmente específicos para cada país, como, por ejemplo, el impuesto sobre la inversión en Noruega o el recargo de equivalencia en Bélgica. IVA. Un ejemplo de impuesto sobre el volumen de negocios es el impuesto sobre el volumen de negocios y el impuesto sobre el consumo personal que existe en los Estados Unidos. Las ventas sujetas a impuestos deben mantenerse estrictamente separadas de las ventas no sujetas a impuestos. En general, las mercancías que se emplean en la fabricación o que se revenden a terceros no están sujetas a gravamen, esto es, el acreedor no aplica impuestos, IVA, en la venta de estas mercancías. Por el contrario, las operaciones de aprovisionamiento para el consumo personal están sujetas a gravamen, impuesto sobre el consumo personal. El principio del IVA excluye la posibilidad de calcular una contrapartida entre el IVA soportado y el IVA repercutido. El acreedor debe pagar los impuestos a la Administración de Hacienda. El sistema calcula el IVA sobre la base del emplazamiento del material y del deudor, y lo contabiliza en comercial, SD, y gestión de materiales, GM. Si un deudor o un acreedor está exento de impuestos, es posible especificarlo en su registro maestro introduciendo el indicador apropiado. Retención de impuestos. En algunos países, una parte del importe de la factura debe ser retenida para determinados acreedores y pagada o comunicada a las autoridades fiscales. Actualmente, SAP ofrece dos funciones para calcular la retención de impuestos: retención de impuestos clásica y retención de impuestos ampliada. La retención de impuestos ampliada incluye todas las características de la retención de impuestos clásica y, además, satisface también una serie de necesidades específicas de cada país. Si desea implementar las funciones del sistema de retención de impuestos en su empresa, debería seleccionar la retención de impuestos ampliada. Para más información sobre el cambio de la retención de impuestos clásica a la retención de impuestos ampliada,
véase cambio de retención de impuestos. El sistema SAP proporciona las clases siguientes de impuestos. Clase de impuestos. Descripción. Ámbito nacional. Cálculo de impuestos con tipos impositivos estándar. Ámbito regional. Emplazamiento. Cálculo de impuestos con tipos impositivos recaudados por región o emplazamiento fiscal. Estados Unidos. En los Estados Unidos hay más de 67.000 emplazamientos fiscales. En este caso se utiliza software de terceros soportado por SAP mediante la utilización de software de interfase genérica. Véase también en SAP documentación específica por país. Los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos adicionales y el IVA se determinan y calculan mediante métodos de condición. Para el cálculo, el sistema requiere datos del esquema de cálculo, el indicador de impuestos, el código de emplazamiento fiscal si resulta pertinente, etc. Estos impuestos se contabilizan cuando se procesan los documentos. Sin embargo, la retención de impuestos no se calcula usando métodos de condición ni se contabiliza durante el tratamiento de los documentos. No se considera la retención de impuestos hasta que se ha efectuado el pago.